Me da mucho dolor esta cuestión a mí. A mí me encantaría que las jóvenes y los jóvenes tuvieran un capítulo para recordar y, o sea, y seguir con esta posta también, como lo han tomado como con Forville, esta mujer migrante con tanta fuerza, como recuerdan a Gabriela Mistral también con tanta fuerza, como a la Elena Cafarena con tanta fuerza. Me gustaría que también el tema de los derechos humanos, de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, pudieran salir con tanta fuerza. O sea, Mm, es tapar la historia de Chile, la memoria de Chile, intentarla tapar y ya como la gente mayor se está muriendo sin quedar, se va, claro, hay libros escritos y todo, pero esto se va tapando al quedar esta gente impune y Chile no es un país que se vengue, que ande matando a los asesinos, sino que es un país más bien de funa, lo cual a mí me parece estupendo, que no los dejen dormir en paz y donde vayan los iremos a funar. Me parece que ese tipo de funa respecto a los derechos humanos es válida. Si no hay justicia, habrá funa. Pero es tremendo que esto continúe, porque todo, ya esto era como, ¿cómo van a zafar de esto? Imposible, y zafan. Es como, mm. bueno, es muy doloroso, yo creo que la familia lo están, cuando uno dice la familia se refiere a las personas que han querido, que compartieron, que vivieron con estas víctimas, que compartieron ideales y que, bueno, que son de todo, ¿no? Hermanos, pareja, amigos, amigas, y sobre todo que la justicia de este país libere a esos infelices, criminales de lesa humanidad y tenga a los cabros de la revuelta recién cumplido algunos de los 18 años, 19 años, y haya tenido personas durante un año presas, sin Claro. ninguna prueba, sin ninguna prueba vinculante, y que todavía tenga un montón de gente presa, porque sin pruebas vinculantes tú decís, bueno, estamos jodidas, porque las instituciones, y yo lo digo casi en todos los programas, las instituciones las rompieron, las hicieron pebre ellos, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Sí, ahora yo quisiera en ese sentido, bueno, contar un poquito más qué fue la Operación Colombo. Efectivamente, como dices tú, Kena, la Operación Colombo se monta entre el 74 y el 75, en realidad a partir del 75, a propósito justamente del asesinato, la desaparición en ese momento, de 119 personas, fundamentalmente eran militantes del MIR y también algunos militantes del Partido Comunista, que fueron asesinados por la dictadura por consideraciones que desconozco y de las que no quiero saber nada en realidad porque no me parece que exista ninguna atendible. Pero ante los efectos que esto causó a nivel internacional, evidentemente, o sea, las críticas a nivel internacional, el repudio de la ONU, etcétera, la dictadura montó esta operación que fue una operación, digamos, de blanqueamiento, entre comillas. Hay un titular famoso, me parece Sí, que de la segunda, que es en la el titular segunda. Un segundo. exterminados como ratones. O sea, que no solo Como ratas. como ratas. O sea que no solo se ocupa de asesinar a esta gente, sino que además se ocupa, intenta hacerlo de denostar sus vidas, sus ideas, sus acciones, etcétera, de humillar, digamos, como es una de las herramientas principales de la dictadura y de las políticas de exterminio, y empieza a montar una serie de mecanismos de comunicación para intentar establecer que en realidad no han sido crímenes de la dictadura, sino que han sido purgas entre ellos mismos, que los militantes del MIR entre ellos mismos habrían tenido Claro. diferencias y se habrían asesinado unos a otros, que los comunistas que fueron encontrados en Argentina, en no sé dónde, serían parte de estos mismos conflictos internos. Es decir,
como lo dice la gente que analiza, que estudia lo que opera en esta violencia de Estado tremenda, un doble asesinato, el asesinato real del cuerpo, etcétera, pero además el asesinato simbólico que implica desconocer ese crimen, humillar al que ha sido asesinado, etcétera. Y en ese sentido, me parece que lo que tú señalas, que no es fundamental. O sea, hoy día seguimos asistiendo cotidianamente a múltiples vulneraciones de los derechos humanos, algunas gravísimas también, que culminan en el asesinato de personas, otras igual de graves, pero que se dan en otros campos. Y es muy difícil pensar en erradicar esas vulneraciones si no nos hacemos cargo de la historia y particularmente de los efectos de justicia, de sanción, de reparación, como dices tú, que aún tenemos pendientes. Y entonces a mí me parece, concuerdo plenamente, en que abogar hoy por los derechos humanos es abogar por la vulneración de los derechos humanos a lo largo de toda nuestra historia. Desde las vulneraciones históricas a los derechos de los pueblos originarios, las vulneraciones cometidas durante la dictadura y las que seguimos viendo día a día. Y dentro de eso también me parece ¿Ancha? que sí, Sí, es que sí podría, me quería sumar una cosita sobre este punto en particular, porque pienso que estamos hablando, o sea, me parece muy importante, tal como señalan, que las condiciones hoy día de la posibilidad de la impunidad, tal como la hemos visto presente, es precisamente aquella que da cuenta de la impunidad histórica, ¿no? De la transición, ¿no? Volvemos a hablar de la transición y como lo que significó hasta la justicia en la medida de lo posible, pero también me parece que este fallo en particular es un fallo histórico, o sea, es un fallo de una impunidad que no habíamos visto. O sea, quiero decir con eso como, de alguna manera también es importante observar cómo, si bien hay una suerte como de estructura de impunidad, ¿no? En la que se sostiene, ¿cierto?, la forma de esta transición postdictatorial, este hito del fallo de la octava es una cosa que no puede no ser leído sino como en esa clave, yo creo, también de esta provocación, ¿no? Como de este gesto así como, bueno, aquí autorizándose a que figuras, como bien decía la Kena, como estén hoy día van a tener prisión, o sea, van a tener libertad vigilada. O sea, estamos hablando de Krasnov, estamos hablando de Newman, estamos hablando de figuras que son como la encarnación, por supuesto, como de esta suerte como de del figura mal. como fantasmagórica, pero que está ahí, está tan presente, ¿no? Y pensaba, bueno, y todo esto en la víspera del 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos también, ¿no? Que es un día que sabemos bien que el año pasado, el mismo 10 de diciembre, mientras caminábamos y en esta acción que se hizo también, como donde fuimos cantando la canción de la rebeldía, y se hizo todo un acto, ¿no? Como precisamente en esa vocación feminista, la lucha contra los derechos humanos de entonces, de hoy. Y fue ahí también ese mismo día donde Geraldine recibe el impacto de una lacrimógena como en su cabeza, niña de 16 años. Entonces, claro, es en ese contexto, en estas condiciones, y es en este momento, como bien señalaban, en que está en juego como la forma de la impunidad presente en la que aparece un fallo como este, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo respondemos a este fallo? Que está absolutamente sostenido, tal como entonces, ¿cierto?, sobre este aparato mediático de la impunidad, de los mismos medios de comunicación que son los que hoy día criminalizan, que hoy día nos apuntan, son los que entonces hablan de las ratas, en fin, como todas esas formas, completamente de acuerdo, como que eso es lo que hoy día estamos presenciando. Sí, y yo creo que tienes mucha razón además, Javi. O sea, es un fallo relevante, histórico, porque son asesinos, representantes del mal, como dices tú, que han quedado completamente esclarecidos en sus acciones y sin embargo vuelven a traer la impunidad de vuelta. Ahora, yo pensaba que eso tiene mucha relación también, o sea, el lugar que tiene la impunidad en nuestro país, la impudicia, la sinvergüenzura que ampara todo esto, ¿no? En otra situación que vimos estos días, que es esta manera de intentar neutralizar la violencia tremenda de todos los días,
a través de las palabras, a través de operaciones mediáticas. Ahí está, exterminados como ratones, exactamente. Como ratones era. Como ratones, bueno, sí. Teníais razón, Pancho. Bueno, el doble asesinato, en lo real y en lo simbólico, pero me lleva también a pensar en esta operación comunicacional burda de los utensilios que querías comentar tú, Javi, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Sí, o sea, en Impresionante. realidad yo creo que estamos hablando en el contexto de esta impunidad, ¿no? Y de este hito. Yo creo y pensar cómo gravita en torno a esto estos otros momentos de la última semana. Solo para hablar de dos, ¿no? Como la forma en que se refieren con esa liviandad, ¿no? De utensilios para hablar de la subametralladora y de otras armas que ocuparon para las amenazas, ¿no? Como a la fiscal Chong. Y por supuesto el contraste evidente entre la forma en que se aborda la violencia y la forma en que se organiza la violencia desde sectores de la ultraderecha, de sectores fascistas, respecto a la forma en que se ha como abordado los modos de la protesta, ¿no? Como es muy evidente, ahí apareció muy claro, como por supuesto, como casi una caricatura de esto, pero no hay que, también siempre pienso en eso, cómo no subestimar el peso de esas palabras, el peso de esa impunidad que a veces es tan escabrosa que uno como toma distancia incluso al punto de querer como reírse, pero es del dolor, ¿no? Y del horror, por supuesto. Entonces, bueno, ese hito y el que hoy día, entonces estamos enfrentando un contexto con fallos de impunidad, con mediáticamente y autoridades que están refiriéndose a la ultraderecha y a la violencia fascista en esta clave, y paralelamente un gobierno que hoy día vuelve a instalar el toque de queda que se va a extender hasta el 13 de marzo. Entonces, ese es el anclaje total en el que estamos hoy día enfrentando estas políticas de militarización, de impunidad y de criminalización, ¿no? Como ahí, como creo que hoy día esta semana ha sido como una síntesis de aquello que hemos dicho tantas veces, ¿no? Terrorismo de Estado, o sea, ¿cómo no leer esto en esa clave también, ¿no? Y me parece que, y de fondo, y como el escenario de toda esta circunstancia, es que estamos con la situación de la prisión política, y ya llevan 5 días de huelga de hambre, familiares, tal como lo hicieron en dictadura, familiares de los presos y presas de la revuelta social, ¿no? Entonces, como sí, para que veamos cómo hoy está aconteciendo todo esto y tomando forma, ¿no? Sí, ahora... Sí. No, es que yo quería decir que esto de los utensilios es una huevada más, o sea, ¿hasta cuándo? Porque es una detrás de otra, o sea, empezamos con algunos tienen que morir, o sea, algunos van a morir, así que hay que abrirse a la economía. Después, es el precio. Es el precio. Después, y suma y sigue con la frase horrible, o cómprenle flores, aprovechen, en fin, hay un montón de frases que ya no son desafortunadas, que son ofensivas hacia la población, porque decir son utensilios, no, todos los demás son utensilios, lo único que había era una AK-6, una subametralladora UCI. O sea, ¿estos son tarados? No. Sencillamente tratan de bajarle el perfil a las cosas, cuando por supuesto descaradamente se trata de personas de derecha. Es que es tan descarado que tratan de que la gente no se asombre, pero una no deja de asombrarse la diferencia con que son tratados. El profesor que salta el torniquete y que se le enredaría la pata y lo rompe porque una no piensa otra cosa. Yo creo que debe haber sido su falta de agilidad, porque en realidad ni un brillo la cuestión, pero, o sea, tratan de que uno no se asombre, pero dicen por ejemplo, el ministro de Educación, una imbecilidad detrás de otra, pero una imbecilidad con toda la gente de salud diciéndole lo contrario. Después el ministro de Salud, una imbecilidad detrás de otra. Entonces, no hay como, bueno, ¿para qué decir Piñera? Me da por decir Pinochet. Piñera, una imbecilidad detrás de otra. Entonces uno dice, después parece que los contrataran para decir estupideces, o sea,
No, aquí hay una intención de que la gente escuche esto y como que no se asombre, pero lo que están haciendo es que la gente cada día está más enervada, y no solo en las redes sociales. O sea, si tú estás en cualquier espacio y te toca quedarte un rato haciendo una fila, una cuestión, la gente está muy enardecida. Entonces aquí quienes están propiciando, y vuelvo a insistir, la caída de las instituciones y la violencia, porque la gente dice, me decía una amiga el otro día, analista política, me decía, es que yo no entiendo por qué, si se ha podido derrotar a Macri con cacerolazo, aquí no se puede hacer, porque la gente ya no quiere hacer cacerolazo. La gente quiere salir a la calle, quiere salir a su esquina, quiere juntarse con la gente, quiere, no sé, desde destruir hasta juntarse y gritar y conversar y qué sé yo, ya el cacerolazo no se va a quedar toda la gente hacer cacerolazo, ya no es atractivo el cacerolazo. Entonces, estos gallos van a propiciar más muerte, más destrucción, porque la gente no le podéis decir que es tonta en su cara. No podéis. Sobre todo porque no son tontos ni tontas, digamos. Obvio. Más Entonces bien la de lo que se gente, trata es de estos mecanismos de poder. claro, entonces ahora vemos y lamentamos profundamente que se está armando la constitución, la convención constituyente. Bueno, ligerito vamos a hablar de las primarias, pero estamos viendo que se está armando la convención constituyente y la gente está desconfiando y está tirando para un proceso bueno porque los políticos, nuevamente están tratando de no darle el espacio, bueno, sobre todo los políticos de derecha, digámoslo de una vez, o sea, no son todos los políticos, porque la gente del Frente Amplio, algunos socialistas, algunos PPD, incluso algunos demócratas cristianos quieren darle poder a la gente. Pero habría que analizarlo un poco más, porque me gustaría a propósito de eso comentar la discusión en el Senado, en fin, a propósito de la ley de los independientes, pero antes quería contarles de un comentario que nos acaban de hacer una auditora, Margarita Humphries, que dice, bueno, de esto se trata el biopoder. No se trata que el gobierno y la derecha no entiendan el malestar de la ciudadanía, porque lo entienden, lo saben y responden con estas claves autoritarias. Creo, dice Margarita Humphries, que hay que desmontar la idea del no sabe, no entiende, claro. Sabe, entiende y define estrategias para responder. Exactamente. Súper importante, sí. Sí, bueno, yo quería... extranjera, pero por lo velosa. Sí, claro, sí. Ahora yo quería, a propósito de esto mismo en realidad, y de lo que comentabas tú, Kena, yo creo que son las instituciones las que están desmontando a las instituciones, las que mayor daño hacen a las instituciones, efectivamente. Y creo que ahí, en verdad, hay algún tipo de pacto que funciona, un pacto de poder, así como los pactos de silencio que han funcionado históricamente respecto de la vulneración de los derechos humanos. Yo creo que acá hay un pacto de poder también, o sea, estamos frente a un proceso constitucional, constituyente, digamos, estamos en él, estamos a punto de tener las elecciones que van a definir quienes van a formar parte de esa convención, pero estamos frente a todo este proceso. Y estamos frente a otros procesos electorales que también son relevantes. Y de hecho, de eso vamos a hablar en un ratito, en unos breves minutos, con nuestra invitada que ya llegó, ya está por ahí. Unos breves segundos. Pero lo que encontramos, sin embargo, es que al momento de definir los mecanismos para la participación de los independientes, que hoy día es una cuestión fundamental justamente porque es la posibilidad histórica que tenemos de hacernos cargo de cuestiones como las que estamos conversando, el Parlamento se cuadra frente a una ley que, comillas, abre ciertos espacios para los independientes, rebajando el porcentaje distrital de firma, permitiendo eventualmente la firma electrónica de quienes quieran apoyar las candidaturas, pero cerrándose a la posibilidad de pactos entre independientes y de pactos entre independientes y partidos. O sea, bueno. en definitiva, encerrona y encerrona transversal. Porque es cierto, hay un
senador del PPD, otro de la ADC, otro de no sé dónde, que dicen, no, pero yo estoy contra esta... Pero fueron 27 votos que apoyaron esta moción. Entonces, acá hay un cuadrarse institucionalmente para defender el propio lugar de poder, que no solo es inadmisible, sino que no tiene un gran destino, digamos. O sea, justamente contra esta manera de seguir ejerciendo la política es que se ha levantado una pluralidad de voces populares, voces feministas, por supuesto, en distintos niveles y en distintos espacios. Bueno, y para seguir hablando de esto, les invito ahora a todas y a todos a ver un video que tenemos preparado para recibir a nuestra invitada de hoy, a la flamantísima Karina Oliva, después del video. Una winner. Lorena, Deyanira, Magali, Estelvina, Mercedes, Catalina, Etel, Amparo, Cecilia, compañera no identificada, Tamara, María, Fajime, Cecilia, Ginny, Nelly, Mercedes, Magali. Por cada persona marchando en la calle, por las invisibles niñas en Sename, por todas las madres buscando el hospicio, decimos con fuerza, seguimos unidas, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caigan con fuerza el feminicida. Yo todo lo intento, yo todo lo rompo, si una no te apagan los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si sobran a una, te respondemos todas. Soy la niña que subiste por la puerta, soy la madre que ahora llora por tu muerta, y soy esta que te hará pagar las cuentas. Debata, aquí estamos de vuelta en Debata, este 3 de diciembre de este año que no termina nunca. De Porque tiene cada sorprendernos. ministra- ¿Ah? De sorprendernos. No, que no termina nunca de sorprendernos, que no termina nunca de acontecer intensamente día tras día. Bueno, y uno de los acontecimientos importantes y significativos de los ultimísimos días es justamente, yo lo voy a decir así, Karina, nuestra invitada de hoy, el impresionante triunfo de Karina Oliva en las primarias para elegir gobernadores en la región metropolitana. Karina, muchas gracias por estar con nosotras hoy día en este Debata, un programa de debate político que tenemos todos los jueves aquí en vivo con Javier Mansi, con Kiena Lorenzini. Muchas gracias por estar acá. Karina Oliva, como ustedes saben, fue de candidata a las primarias por el Frente Amplio y obtuvo un amplísimo triunfo. Eres oriunda de Puente Alto, según entiendo, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y eres parte de Comunes, ese partido que nace en el 2018 de la fusión de Poder y de Izquierda Autónoma, y bueno, y es además la primera candidatura feminista en estas elecciones de gobernadoras y gobernadores. Muchas gracias por estar acá, Karina. No, muchas gracias a usted por la invitación, por la presentación, por la conversación, porque
se hace fundamental el diálogo feminista para estos procesos, sobre todo porque no hay un feminismo, sino que hay muchos feminismos. Y porque también creo que es importante, sobre todo en el proceso de cambio que vive el país, empezar a poner, a instalar el feminismo como una solución política a todos los procesos de desigualdad, de segregación, de marginación que hay de la población, de la ciudadanía, sobre todo en esta región, la región metropolitana, que es la más grande en términos de densidad poblacional, y por tanto es el espejo de la segregación, la exclusión y de la desigualdad que vive el país. Y creo que es muy importante poner la bandera de que queremos construir una ciudad feminista. Creo que es muy importante incidir desde el feminismo, es muy importante plantear qué es el feminismo. El feminismo no es una construcción de mujeres contra los hombres, no es una construcción política que niega a otros, sino que más bien les reconoce. Eh, y creo que eso es súper importante empezar a no solo a explicarlo, sino que también a convencer a muchas y a muchos que todavía están, sobre todo en un proceso que nosotros hemos dicho que no queremos llegar a la gobernación para administrar, sino que para transformar, que es el rol que tenemos las feministas, estando desde la casa, en el trabajo, en los cuidados, en el estudio, en la política, en los movimientos sociales. O sea, en cada espacio que hay una feminista le toca todos los días ir transformando, entonces no nos toca administrar. Así que ese es el agradecimiento, porque además he recibido mucho como empuje desde el feminismo. No me puedo quejar, no me siento tampoco. Yo creo que es muy importante que cuando uno se postula desde una categoría tan importante como esta, el que tus otras compañeras te vayan reconociendo, te vayan viendo y que te vayan enseñando. Porque evidentemente una no tiene todo resuelto. Una no la sabe todo. A propósito de eso mismo, Karina, quiero contarte que una de nuestras auditoras, Loreto Bravo Fernández, te dice: felicitaciones, Karina, del tipo de feminismo que seas. Sí, es bonito, o sea, que yo me he emocionado demasiado, porque, sobre todo porque en la política siempre se dice que las mujeres me recibí un tuit hace un rato atrás que decían que las mujeres no deberíamos estar disputando cargos que son inherentes a los hombres, que porque nosotros nos hemos metido en política hay más violencia y más delincuencia y todas esas cosas. Entonces... Porque no estamos cuidando a los niños. Porque no estamos cuidando a los ese nivel. Revisa mi tuit, Kena. Ya. Pero, ¿sabes qué? A mí más que enojarme, ese tipo de señales dice que hay algo que existe, que es una contraparte, que tampoco incluso creo que lo hace con una odiosidad o porque crea que hace algo que está errado, sino porque hay un convencimiento, y a esas otras personas también las tenemos que convencer de algo, y ahí yo siento que hay un desafío súper importante, pero creo que es muy importante cuando una busca abrir y romper hielo en la vida, siempre requiere que aquellas que están rompiendo hielos contigo en distintos lugares te digan sí, y voy a decirlo con un chilenismo, vos dale, no te quedes, que no te agarre el temor, la ansiedad, sino que más bien vamos a empujar y vamos a empujar todas, porque para ser una región feminista voy a necesitar cores feministas, voy a necesitar municipios feministas, constituyentes feministas, porque no se puede sola. Yo creo que es parte de esa identidad del feminismo en que una no está sola, sobre todo cuando uno ha construido que siempre te tratan de segregar, de segmentar, y yo creo que eso es lo que a mí me tiene como más contenta de este proceso. Y que haya una sensación de las masculinidades de decir, oye, es una candidatura feminista, esto puede sumar más. Y creo que es como hoy día eso que está pasando. Y bueno, yo quería preguntarte sobre eso, en realidad, para partir. ¿Cómo entiendes tú el triunfo que obtuviste este domingo frente a un compañero de lista y al mismo tiempo contrincante que tiene una trayectoria política, que tiene un lugar, por lo menos claro, definido como de polo? ¿Cuáles crees tú que son, no sé, las características, los atributos, las propuestas, lo que la gente conoce de ti o lo que la gente quiere votar cuando te elige frente a él? Y por otra parte, ¿cuáles piensas tú que son tus posibilidades frente al otro candidato, digamos, de la oposición, que es Orrego?
y frente a los candidatos de la derecha. ¿Cómo ves tú tu lugar ahí? ¿Cuáles son tus herramientas, tus propuestas, tus ventajas? A ver, me pasa que yo, por ejemplo, a Sebastián le tengo mucha estima, mucho cariño. Me ha tocado ver crecer el Frente Amplio junto con él. Me tocó ser la primera vocera también del Frente Amplio junto con el Seba, a quien también admiro mucho por su trayectoria, por su voluntad política. Yo creo que eso siempre hay que valorarlo de los compañeros porque tampoco era fácil enfrentarse cuando uno instala una discusión de este tipo o una disputa política, y yo le digo, bueno, yo lo voy a hacer desde mi espacio, desde mi posición, desde el feminismo. Evidentemente yo sé que eso es complejo también para un compañero de coalición, y creo que él lo hizo bastante bien. Yo creo que en realidad los proyectos que representábamos, tanto Sebastián, María José y yo, había mucho más puntos de encuentro que de diferencias. Yo creo que hoy día lo que nosotros logramos representar, y por qué creo que también la gente nos votó, es porque siento que tengo una identidad que no solo he venido construyendo, sino que tiene que ver con mis orígenes, que representan más ese Chile que siempre se le dice que no puede, porque viene de una comuna popular, de un barrio popular, de una construcción, que hoy día está muy en urgencia la gente exigir protagonismo, desde esos sectores, desde esa posición, desde ese espacio político. En decir, por ejemplo, que es parte de mi trayectoria política, es haber construido un partido. O sea, yo fui presidenta de Poder Ciudadano antes de lo que fue Comune, y eso me significó construir el partido desde abajo. Tengo mil de anécdotas, porque no, construir partido desde la nada no es lo mismo que ser un partido ya después con 2 diputadas. Yo le digo hoy día a la presidencia actual del partido, e incluso a la anterior les decía, pucha, es que les tocó fácil, pues les dejamos el partido con 2 diputadas, con ingresos permanentes, y a mí me tocó andar ahí sufriendo. Pues. Entonces, pidiendo las firmas, juntando firmas, reuniendo, organizando, creando diálogo, visibilizando. Entonces, y ahí creo que el venir de una familia distinta, o sea, más bien más parecida al Chile común y corriente que tienen todas y todos, mamá profesora, mi papá tiene un colectivo, mi hermana y yo somos igual profesionales, pero que venimos de ese Chile que va emergiendo desde a borbotones. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando gané, es la primera vez que gano, porque las otras elecciones las he perdido, entonces también estaba muy sorprendida. Entonces, esto de tener un arraigo más apegado a la derrota que a los triunfos, y siempre saber pararme ante las derrotas y ante las dificultades, era como gané, ya, ¿y qué digo ahora? Porque yo tenía el discurso, o sea, es heavy eso. Es súper duro, porque a las mujeres siempre se nos dice, sí, uno está acostumbrado a ir a dar peleas, pero cuando dais la pelea y ganaste, es como que necesitáis unos 10 minutos de decir ya. Cuando vi el primer resultado, dije ya, y empecé como a correr círculos en la casa, porque no me quería ir todavía a hacer el partido, porque la ansiedad de mantenerte fuerte y mantenerte también consistente, porque ahí hay personas que tienen anhelo y esperanza que están contigo, entonces uno tiene que saber cómo sostener a otros también, así como ellos te sostienen a ti, también tienes que sostenerlo. Y ahí creo que eso fue como un momento complejo, más allá que como yo sentía que íbamos a ganar, para ser súper honesta, pero es distinto cuando te topas con esa realidad. Y cuando te topas, y las que primero te saludan son mujeres, y que te dicen voté por ti. Quería comentarte de otros 2 comentarios que nos llegaron. Uno de Gabriela González, que dice: felicitaciones, Karina, me gustaría que contaras cómo llegaste a la política y al feminismo, cómo se te cruzaron estos caminos y deseos, o cómo lo has anudado en tu experiencia. Y de Loreta, que dice: conversar siempre y mucho, pero ¿cuáles son tus irrenunciables? Supongo que a propósito de algo que dijiste que me quedó dando vuelta, cuando planteaste, bueno, tenemos que convencer a todo el mundo. Y claro, Loreta dice, bueno, hay que conversar, pero convencer, bueno, convencer no es consensuar. Hay posturas distintas también. Sí, a ver, primero, partiendo por la otra, ¿cómo llegué a la política? Yo creo que vengo de una familia igual muy politizada. Mis 2 abuelos eran militantes del Partido Socialista en los 70, allendistas. Tengo una abuela bien rebelde,
Siempre se cuenta en la historia familiar que cuando fue el golpe militar, estaba la escoba en todo el país, ella no aguantó, puso la bandera media asta con unas cintas negras porque estaba de duelo. Mi abuelo estaba muerto de susto porque tenían 4 hijas, y ella no, dijo que iba a declararse en duelo por la muerte de su presidente. Entonces siempre hubo una familia que una discusión muy política, más allá de que ellos dos fueran obreros. Incluso ellos no quisieron exiliarse. Mi abuelo era parte de la dirigencia del Partido Socialista en Puente Alto, del mundo de los que estaban en el proceso de las tomas hacia el sur de Puente Alto, hacia el sur poniente, que hoy día lo que es llamado el Bajos de Mena, en ese momento era el Fundo Bajos de Mena, un lugar muy agrario además. Entonces, siempre hubo una conversación política. Tengo recuerdo de los 5 años, 3, 4 años, cuando se da la discusión por ejemplo, por el proceso del plebiscito del 88, el cómo se educó a la ciudadanía a votar, cómo mis tías salieron siendo muy jóvenes, ellas, a formar, a enseñar a votar y a participar, y por qué había que decir que no y no tener miedo. Y después los 90, la discusión de todos los sábados y los domingos, el almuerzo era pelea. O sea, yo estoy acostumbrada a que haya discusión en la casa. Y ya adelante, como que me entré a la universidad, primero en el colegio, cuando se da el movimiento del mochilazo, me metí de lleno, incluso me expulsaron del colegio, y estaba en el colegio, un colegio convencional, pero después me reconsideraron porque adquirí compromiso de buen comportamiento, porque era muy buena para hacer la cimarra para irme a las marchas. Pero convencía también de que era necesario, o sea, era esto de no seguir con miedo, de verdad, desde chica no, yo alguien que tiene poco miedo, o sea, tengo temores, pero no me gusta tener temores, entonces cuando tengo algún temor me gusta enfrentarlo porque no me deja dormir, no, y eso prefiero enfrentar el temor a no poder dormir, entonces como me gusta dormir, enfrento los miedos. Y así fue de a poquito después de la universidad, antes de estudiar ciencia política en la academia, mi querida casa de estudio, de un lugar de donde aprendí mucho, estudié ciencia política, tuve clases con Luis Pacheco, también con don Hugo Facio, a quien le tengo un gran aprecio por todo lo que aprendí de él, porque cada cierto tiempo lo llamo y le digo, profe, está pasando, o sea, salí hace rato de la universidad y a veces todavía le necesito preguntarle, o sea, profe, está pasando esto, oiga, ¿sabe que tengo esta idea? ¿Le parece? Como que todavía lo dialogo con él, porque él siempre tuvo una cercanía muy de maestro, pero maestro no soberbio, sino que de abrirte la cabeza a cuestionar, no de decirte, tuve un profe sí que me dijo alguna vez, pero ya no está, lo que al César es del César, lo que Dios es de Dios, pero don Hugo nunca hacía eso, sino que te hacía las preguntas para que tú las respondieras, te ayudaba a hacerte preguntas. Y sobre todo era el profesor de economía, que siempre me gustó mucho economía. Y ahí me metí ya de lleno, y ahí no paré, milité en distintos espacios, tratando de buscar un lugar, y en un momento dije, bueno, me agotó, debo ser súper honesta, y ahí escribimos un libro en la fundación que teníamos, me agotó esto de la estética de la derrota. O sea, yo no quiero estar en una posición política solo para hacer oposición y para administrar malestares. Yo creo que no, la izquierda, sobre todo cuando somos transformadoras, no podemos ser administradoras de malestares, sino más bien gestionar soluciones. Eso no quiere decir que yo no cuestione al gobierno, ni que lo increpe, ni que lo interpele. Es decir, mi interpelación tiene que ir una propuesta para que la gente sienta que de verdad hay algo, no frustrar. Entonces ahí escribimos entre varios y varias un libro que se llama La estética de la derrota, porque la izquierda no gana. Y de ahí empecé ya a meterme más, y levantamos el proyecto que es Poder Ciudadano, que Días Comunes, que estamos con los compañeros y las compañeras de Izquierda Autónoma, y también aquellos que ya son nativos, que nosotros les decimos los originarios de Comunes, porque esa historia ya incluso está superada en Comunes. Y hoy día ser candidata, bueno, es eso, y desde el feminismo me metí, yo creo que siempre cuestionándome, yo antes de estudiar ciencia política tenía 3 carreras alternativas, una ingeniería automotriz, porque me gustan mucho los autos, me gusta mucho la mecánica, creo que es muy parecido a lo que ocurre con el cuerpo humano, y estuve a punto de estudiar ingeniería automotriz, y también geología o ingeniería en minas. Recuerdo que a los 15 años me iba al norte con unos tíos, y una vez traté de meterme a una mina en La Serena, y uno de los encargados no me dejó entrar porque la mina se iba a poner celosa si yo entraba, entonces no iban a poder encontrar cosas.
Y eso Una de me las viejas tradiciones de ese espacio tan masculino a lo largo de la masculino, vida. y yo estaba tan indignada de haber tenido unos 15 años, 15 años. Y ahí fue, empecé a estudiarlo, empecé a leerlo, empecé a cuestionarlo, y así ya cuando me da como el chispazo y me digo, bueno, esto es feminismo, es después de haber sufrido un intento de violación, y es porque el choque que más me generó, más que la sociedad en su colectivo, como personas individuales, organizaciones sociales o el colegio, a mí lo que más me tocó como la identidad del patriarcado fue enfrentar a un poder judicial por el intento de violación, que me cuestionó, que me revictimizó, que me costó levantarme, y que ahí dije nunca más. Esto no, nunca más. Tenía 27 años y era mamá, y cuando me pasó eso me di cuenta de que este problema es un problema político. No era que mi entorno, mis compañeros, mis compañeras, mi abuela quisiera hacer, y mi abuela, que cuando servía el almuerzo era para los maridos de su hija, eran los mejores platos, y a nosotras de a poquito, entre las mujeres por orden de grado, nos comíamos la comida, sino que eso yo lo empecé a entender por cómo fue inculcada, enseñada, y las penas que ella también vivió y cómo sobrevivió. Pero cuando me tocó vivir desde la estructura del Estado, del poder, eso, y dije, no quiero esto para mi hija, no lo quiero, y no quiero quedarme en la casa cuidando, no quiero ser una mujer que deja su carrera, no quiero construir un sueño, no quiero que la maternidad sea un sacrificio, sino que sea parte de mi caminar, ¿no? Esto de ser mamá, y que si entre más mamá te sacrifica, eres mejor mamá. Decía, ¿cómo las mamás podemos ser eso? O sea, le estamos enseñando a nuestras hijas que tienen que sacrificar su felicidad por otro. Mi hija va a ser más feliz si yo soy feliz. Y empezar a cambiar esa dimensión, yo creo que eso me metió en el feminismo. Sí creo Ahora, que... a propósito de los feminismos, de que no hay un solo feminismo, y de que tampoco son infinitos, porque finalmente el feminismo tampoco es una cuestión individual, digamos, sino que es una cuestión de posturas políticas, de posiciones, etc. Bueno, tú haces tu feminismo desde un lugar particular, que es el lugar de la militancia política, y de la militancia política al interior del Frente Amplio. Y bueno, y es evidente que en este último tiempo, especialmente, diría yo, desde el año pasado, de manera más evidente, ha habido y se ha profundizado un proceso no solo de crítica, sino que de crisis institucional muy, muy importante, muy significativo, y del cual justamente es efecto y causa el proceso constituyente en el que nos encontramos. En este proceso constituyente, la voz y el lugar de los independientes ha sido tremendamente determinante. Nuevamente, de los independientes, no uno por uno, sino como voz articulada, organizada, en millones de cabildos territoriales, en millones de asambleas, y bueno, yo espero que además en millones de participantes en la próxima convención. Sin embargo, lo que encontramos hoy día mismo, y lo comentábamos justo unos segundos antes de que llegaras al programa, lo que encontramos hoy día mismo es la colusión, diría yo, de la institucionalidad política para cerrar filas en torno a sí misma y dificultar directamente la participación de parte de los independientes. Con eso dificulta no solo la participación de los independientes, sino que además dificultan un proceso de transformación sustantiva de la política y de las instituciones políticas que es necesario hoy día. ¿Qué posición tienes tú frente a eso? ¿Qué te parece la votación? ¿Qué te parece hoy día esto de que los independientes no puedan pactar entre sí, con los otros pactos, etcétera? ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo encuentro, a ver, primero, yo soy militante política, soy militante del feminismo y del feminismo popular, que he venido trabajando no desde ahora, el trabajo del feminismo popular, que es una corriente política que sobre todo se ha acuñado mucho en América Latina. Recién estaba terminando un live con unas compañeras de Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, porque generalmente estamos tratando de cómo generar lazos de reivindicación, pero también de política pública. Incluso estábamos a propósito de que se está redebatiendo en Argentina la ley de despenalización del aborto. En ese caso, me parece que, o sea, yo soy militante. Eso no quiere decir que me parezca que no puedan haber independientes, que no puedan ser parte de los procesos políticos. Y en ese caso, por ejemplo, el feminismo
también tiene que interpelar a la institucionalidad, y en el caso de los independientes también. ¿Y por qué? Porque la institución, yo creo que entre los errores del pacto de la transición fue ser que el sistema político, o el sistema de partidos políticos, mejor dicho, venía a ser una estructura que más bien cortaba y ponía una frontera entre la institución y la ciudadanía. Y esa frontera tan dura, tan rígida, tan poco permeable, construyó mundos paralelos. O sea, un mundo tan paralelo como el hecho de que algunos creen que desde el presidente de la República, como también otros sectores, incluso de la oposición, los sectores que son más conservadores de la oposición, todavía creen que el Chile que existe hoy día es el mismo Chile previo al 18 de octubre. Entonces hay un ensimismamiento. Y ahí creo que hay mucho temor. Y en ese caso me parece relevante que hoy día y los independientes tienen que tener un espacio de diálogo, pero también tiene que haber un espacio de reivindicar, creo que se reivindican los dos espacios. Por una parte el espacio del independiente, de una estructura institucional como el del partido político, pero también como reconfiguramos una noción mucho más colectiva de entender el proceso político. Porque, a ver, ¿cómo lo explico? Cuando yo hoy día soy candidata, yo no quiero que la gente piense que tiene que votar por mí para cumplirme un sueño a mí de querer ser gobernadora. Porque me voy a hacer, porque voy a sentir, porque vi a la ciudadanía, y esto lo digo porque lo he vivido, porque me lo ha dicho la gente, o sea, ya usted va a ser gobernadora porque va a ganar mucha plata, porque se quiere arreglar la vida. Lo que quiero decir al tiro es que voy a llegar más bien con más canas si logro ser gobernadora, me voy a arrugar antes de tiempo. Va a salir más cara la tintura, la cremita, mucho más inversión. Todo más cara. Entonces, cuando pasa eso, lo que pasó en la ciudadanía, lo que le dijo durante estos últimos 30 años el sistema de partidos, es que la política era para los políticos y la ciudadanía no votaba por proyectos. Lo que fue importante el proceso de la Unidad Popular, y porque es un proyecto del campo nacional y popular, es que la gente sintió que votó por sí misma. Es lo mismo que pasó con el apruebo. Cuando la gente iba feliz a votar por el apruebo el 25 de octubre, lo que iba a decir, estoy votando por mí, porque entre comillas el candidato también soy yo y la candidata también soy yo. Y es lo que tenemos que reconfigurar y reconstituir. Esto no es para cumplir el sueño de una persona porque es independiente y tiene ideas súper choras, a ser convencional, y que esa persona se sienta y pueda estar escribiendo el libro más importante del siglo para el país. Lo que está haciendo es contribuir para que la vida de la gente mejore. Y es ahí que también tenemos que hacer un cuestionamiento del rol que tenemos que tener los partidos políticos para abrir la cancha, no para cerrarla, y también el mundo del y los independientes, como se hacen parte de un proceso que nadie se pierda. Si esta cuestión es súper fácil desorientarse. Yo agradezco tener compañeras, familias, compañeros, que cada cierto rato, cuando uno se pueda empezar a marear, lo que la ex diputada Laura Rodríguez decía, el mal de altura, cómo no te desorientas. ¿Cuántos dirigentes sociales hemos visto que parten excelentes, o incluso la Kena lo ha visto, diputados que sienten que los partidos les pertenecen, que le marcan pauta a la colectividad, lo he vivido yo, o sea, ese tipo de cosas son las que los partidos tenemos que aprender a convivir y a lidiar. Quiero plantearte dos comentarios que mandaron nuestras auditoras, y después le doy la palabra a la Javi y a la Kena, que me están haciendo bullying, porque tienen también muchas cosas que quieren decirte y preguntarte, pero quiero simplemente contar que Constanza Schleyer hizo un comentario, dice: yo voté por Karina por ser feminista y necesitamos a más mujeres en la política. Y Fernanda pregunta: me gustaría saber en qué consiste la ciudad feminista. Pero bueno, Javi y Kena, te dejo plantear las preguntas para después. Ya. Las mayores primero, Javi, dale. Bueno, también me sumo a la bienvenida y también, por supuesto, las felicitaciones. Yo creo que la posición de la gobernación ha sido un lugar muy interesante también para pensar en esta clave, ¿no? Un bastión de la DC o de los sectores más conservadores como de la derecha, y donde ha sido también un contrapunto permanente, digamos, como respecto como a lo que ha significado la revuelta o la masividad de las movilizaciones feministas, o la potencia, ¿cierto?, como de lo que ha significado la ocupación de la calle, del espacio público, enfrentados hoy como estamos a un representante del gobierno que no es solo eso, sino que es una figura que abiertamente ha tomado una disposición de militarizar la ciudad, una persona además con Felipe Guevara con antecedentes de violencia intrafamiliar. Entonces,
un agresor, digamos, de mujeres. Y quiero decir con eso, entonces me parece como, ¿qué significa tomar un lugar como ese, ¿no? Y cómo habilita o abre la ciudad, digamos, en qué sentido, como ya preguntaban, este carácter como feminista, de lo que podría ser esa posición, ¿no? Que por supuesto sabemos que históricamente va a ser la primera vez que sea elegida democráticamente, entonces son condiciones que van abriendo, por supuesto, los términos de la democratización de estas instituciones, y también cómo dialoga con un movimiento social y con una ocupación que está cada vez menos sujeta a la administración, ¿no? Como lo ha estado históricamente. O sea, estamos hablando de movilizaciones que ya no pedimos permiso, como históricamente se hacía, por ejemplo, precisamente a la intendencia, ¿no? Como en este gesto permanente como de cómo se reubicaba la movilización en los términos posibles, ¿cierto?, de una administración y de su gobernabilidad, y ya me parece que es muy interesante el gesto que desde el 25 de noviembre del año pasado, cuando la Red Chilena contra la Violencia decide, bueno, no vamos a pedirle permiso para marchar a quien es responsable de ser un agresor de mujeres, y ahí también como engarza muy bien este gesto como de revuelta y también como de una desobediencia feminista, que pienso que es muy importante cómo se sostiene eso, ¿no? Como ese que no es solo una interpelación, es un desborde a la vez. ¿Cómo poder proyectar también eso, ¿no? Como precisamente porque entendemos, yo tengo un énfasis que es distinto, a mí no me parece tan interesante la figura del independiente, porque creo que dependientes de qué, sino más bien la figura de del movimiento social, ¿no? Y cuál es el protagonismo del movimiento social, con los proyectos históricos que encarna, con los programas que ha traído, con las luchas, ¿no?, que pone por delante, que son necesariamente colectivas, y no como hoy día aparece como en esta figura de independientes a veces que encarnan exclusivamente como una vocación individual, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por eso y porque esos feminismos en plural van a ser los que van a estar en juego dentro y fuera de las instituciones, dentro y fuera de las calles, me parece muy interesante preguntarte cómo se expresa esa ciudad, como feminista, o ese rol, ¿no?, en relación con aquello que va a estar siempre y necesariamente también por fuera de esta, ¿no? Sí, a ver, haciéndome cargo como incluso de la pregunta de cuál era la ciudad feminista que pensábamos, sobre todo lo que es parte de nuestro desafío. Yo creo que sobre todo el desafío es súper grande porque esta región está hecha bolsa, por decirlo así, está segregada, está violentada, está muy herida, y es importante darse cuenta de eso, porque para hacer transformaciones uno necesita saber qué pasa y por qué está pasando. Y creo que ahí la conjugación que hemos tratado de hacer como respuesta es que cuando uno se plantea construir desde la institucionalidad política, parte de un proceso, lo que tiene que pasar es que eso no tenga un límite en cuanto a que la institucionalidad hace, deshace y resuelve y propone. Yo he ido aprendiendo mucho de todo el proceso argentino histórico, no solo del últimos 10, 15 años, y a mí me ha llamado los últimos 7, 8 años, que he estado más bien viajando recurrentemente a aprender con compañeras sobre todo, además una colectiva que se llama Mala Junta, que además tiene un excelente nombre, y cuánto, por ejemplo, he aprendido de que los procesos políticos son parte de la última, o sea, la discusión institucional de un proceso político es ya la parte final de un proceso de acumulación de fuerza, ¿ya? Por ejemplo, cuando estuve en Argentina para cuando se discutió en el Senado la despenalización del aborto. Y las calles se volcaron, era un día lluvioso, con mucho frío en Buenos Aires, además murieron alrededor de 3, 4 personas, 4 mujeres ese día por abortos clandestinos, además. Y la gente estaba discutiendo y exigiendo la discusión respecto a esa legislación, porque hay un movimiento social que lo demanda. El partido político, la articulación de la institucionalidad, el rol del Senado, cuando abandonamos que el debate político solo lo daba el mundo político, lo daban los presidentes de los partidos, lo daban las autoridades políticas, y que la ciudadanía solo podía decir, ¿sabes qué? Te apruebo porque me gustó tu proyecto, el que levantaste, el que pensaste, el que construiste, el que votaste y el que aprobaste y que implementaste. ¿Y dónde está la ciudadanía? Es como un circo romano, que solo poníamos el dedito para arriba y el dedito para abajo dependiendo de la discusión política. La idea de la identidad de una ciudad feminista más bien tiene que ver cómo la reconstruimos, en que la protagonista sea la ciudadanía, sea la gente, desde también, desde los saberes más plebeyos, que digo yo,
porque, porque la sabiduría popular es es de mucho sentido político. O sea, cuando el país estaba completamente crispado, convulsionado, dolido, porque habían aumentado cada día más las personas mutiladas por lesiones oculares, cuando habían aumentado las personas fallecidas y los partidos no lograban dar respuesta, el presidente hablaba puras boludeces, tú te das cuenta que la gente lo que hace es empezar a reunirse en las plazas para pensar el Chile que tiene que resurgir. Entonces, ¿dónde estaba la respuesta política? Y eso es parte de la construcción de una identidad del feminismo, que yo creo que por eso nosotros hablamos de que yo asumo más bien la corriente del feminismo popular, y que es contrahegemónico, porque tiene que dar respuesta a una estructura que nos ha hecho daño. Y no solo nos ha hecho daño desde en primer sitio a las mujeres, le ha hecho daño a las infancias, le ha hecho daño a las terceras edades, la cuarta edad, pero también le ha hecho daño a las masculinidades. Y esa masculinidad, evidentemente, la tienen que discutir ellos como la tienen que repensar. O sea, además, no nos vamos a poner a pensar nosotras las masculinidades, o sea, ya sería como tomate. Sin embargo, creo que en la construcción de una identidad feminista, primero identificar que no queremos segregación, no queremos exclusión, no queremos más gente invisibilizada, no queremos más que las pobladoras en Lampa, que están tratando de tener una casa digna, venga la inmobiliaria y ponga un precio impagable para desalojarlas, sino como el Estado, el serbio, responde a esa necesidad urgente porque tenemos un déficit habitacional, porque el hacinamiento contrae violencia, llega el narcotráfico. Cuando nos damos cuenta del narcotráfico y del microtráfico, ¿cuántas mujeres adultas mayores han tenido que dedicar en las poblaciones al microtráfico productos que no tienen cómo alimentar a su familia? El problema de la ciudad feminista lo que tiene que hacer es hacerse cargo de eso y más bien dar respuestas. Y dar respuestas en que no las tengo todas yo, evidentemente, y las tenemos todas que construir colectivamente, y que también tiene que entenderse el proceso de que no tiene que satisfacerme a mí. Esto de entender la visión de que cuando al otro le está sirviendo a mí también, yo soy muy crítica de aquellas personas, como soy muy militante, cuando me dicen, es que no, me voy del partido porque ya no me representa, como si el partido fuera una tercera persona, como si el feminismo fuera una tercera persona, cuando uno es parte de esa primera persona, que esa colectiva, ese colectivo. Y yo creo que el feminismo da respuesta a eso, o sea, nos tenemos que hacer cargo, y cuando no lo hacemos bien, o cuando no logramos tener una perspectiva completa, en 360 grados, multidimensional, significa que ahí nosotras se nos escapó algo, no es culpa del otro, pero tenemos que dar respuesta, pero también tenemos que hacer que el otro también se sienta parte y responsable. Entonces, Karina, dime, Kena. te voy a interrumpir porque hay algo que ya estamos como en la hora, me voy a pasar de la hora y no quiero dejar que pase así como que pase. Hay planteado, y yo te escuché, y una de las cosas que más me gustó, que en cada entrevista que te he escuchado decir y hay vuelto a decir que soy una candidata feminista. Yo creo que si podéis decir a grandes rasgos, porque lo que había pensado preguntarte ya lo preguntó la Mansi y ha estado súper contestado. ¿Cuáles son las responsabilidades que que tiene una persona como que va a tener una gobernadora? Porque efectivamente el ser electa, se van a ir los intendentes, pero ¿cuáles van a ser tus mayores responsabilidades? Para que a ver si como auditoras y auditores y también como debatientes aquí entendemos cuáles van a ser tus responsabilidades para saber qué te podemos pedir y qué no te podemos pedir. Primero, no tenemos atribución, o no vamos a tener, a no ser que la Convención Constitucional decida después otra cosa, es atribución en las fuerzas de orden público y seguridad, que es Carabineros de Chile. Al principio dije, pucha, ¿cómo no vamos a tener? Y después dije, manso cacho, menos mal que no, porque prefiero que construyamos otras fuerzas policiales y otras fuerzas de orden público. Eso quiere decir que también vamos a tener la oportunidad de proponer un carácter de una refundación de las policías. Nosotros estamos por una idea de más bien una reforma en cuanto a unas policías también, como implementamos desde la gobernación regional, policías comunitarias, que se ha hecho en los países que se sienten más seguros, como Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, y que tiene que ver con el territorio, con la identidad local y territorial, el conocimiento de los vecinos y las vecinas. Sí tenemos atribuciones en lo que es la planificación regional. Eso quiere decir los planes reguladores regionales, la amplitud, por ejemplo, en las zonas urbanas y rurales, también los procesos de administración de los recursos de la región en cuanto a nuevas formas de economía, fomento del emprendimiento, fomento de
iniciativas de productividad a nivel regional. Nosotros hemos propuesto 8 pueblos productivos a niveles regionales de desarrollo, uno en cada provincia, porque además queremos que todo pasa en Santiago, pero hay 6 provincias en la región metropolitana y queremos uno en cada una, y definitivamente 3 en la provincia de Santiago por la densidad poblacional, pero también tenemos que ver con todo lo que es cultura y patrimonio. Y eso es súper importante. Y también con lo que es medio ambiente. Toda la política medio ambiente y de conectividad, transporte, también lo vamos a ver. Y al mismo tiempo vamos a tener la atribución de expedir servicios públicos al gobierno, que dependen del ministerio hoy día, pero que están en un arraigo regional. Y nosotros tenemos al menos 4 vistos que queremos pedir, que una de ellas es el Servicio Regional de la Mujer. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que no tenemos ministerio, que no tenemos ministra, y queremos que haya un Cernagen más bien de carácter feminista que proteja de verdad a las mujeres para que tengamos una ciudad sin miedo. Por otra parte, queremos también hacernos cargo del Senama, porque es otra instancia de exclusión y de maltrato a un grupo importante de la población que se ha sentido vulnerada brutalmente, abandonado, y que tenemos iniciativas para ellos y ellos. También nos queremos hacer cargo de todo lo que es el transporte de la región metropolitana por la interconectividad. Y el otro es el Servio, porque tenemos que de verdad un desafío. La mayor cantidad de dirigentes, las tomas son mayoritariamente en Chile de mujeres. Conozco, he trabajado con distintas tomas en la región, en Colina, en Lampa, y ¿saben qué? Todas se llaman Villa Dignidad. O sea, cuando tú te das cuenta que ellas deciden ponerle a su toma Villa Dignidad, y son mujeres que tienen 2, 3, tienen 24, 25 años, con 4 hijos, yo les digo cómo lo hacen, porque yo con una estoy a veces como en círculo, y sacando a su familia adelante, y te dicen, y le digo, ¿cómo se llama la toma? No, Villa Dignidad. Es como que es que te pega, te golpea, porque te da una frescura de que tienen que hacer cargo, y ellas todas entre ellas apañándose, también se pelean y todo, como todo lo que nos pasa a los seres humanos, esta discusión, la disputa, etc. Pero están trabajando y se están constituyendo. Está la Isabel en el Aconcagua, está la Priscila, que es una compañera que en Colina, de Villa Dignidad de Colina, que se han enfrentado a los narcos, que no tienen miedo, que alimentan a una comunidad completa en plena pandemia. Está la chiquilla, la Natalia, la Judith en Lampa, y están acompañadas además por sus mesas técnicas, también son puras mujeres. Y ahí uno dice, obvio que necesitamos una ciudad distinta, obvio que necesitamos que nadie se quede fuera, porque no quieren tener basureros, porque en un momento le dijeron al mundo de acomodado que iba con camioneta a dejarles comida, dejarles cosas, ya no querían los colchones que querían desechar porque querían comprar cosas nuevas para su casa, ya no querían asumir la ropa que querían dejar porque ya no les gustaba. O sea, eso no, la caridad, también agotadas de la caridad, porque saben que eso ya no es una disputa de dignidad y ellas quieren ser reconocidas. Y es donde los desafíos que tenemos, por eso queremos el Servio, y esas van a ser parte de la atribución. Son 5 atribuciones en general, lo que es desarrollo urbano, productividad, medio ambiente, patrimonio, y esta solicitud de los servicios regionales. Así que es harta pegada, así que las vamos a necesitar a todas y a todos. Ahí estaré. Hay 2 comentarios más que nos llegaron que quería transmitirte. Saludos de Ángela María Araya Farías, me encanta escucharlas, dice. Y otro comentario de Gabriela González que dice, el feminismo en primera persona es lo que nos enseñó Julieta Kirwood. El feminismo soy yo, dice. Bueno, obviamente haciendo el feminismo un poco... soy yo, sí, es verdad. Sí, como retomando la frase de Bonaparte, el Estado soy yo, retomando la frase de Lacan, el psicoanálisis soy yo, pero ahora en primera persona, el feminismo soy yo, cada una de nosotras. El feminismo es Karina también. Ay, sí. Ha sido un agrado, sí. Yo creo que he aprendido mucho estos días. Me sentí muy acompañada también de mi hija, porque yo de ella es la que más aprendo, para ser súper honesta. Es la que me dice, pero ¿cómo? ¿Pero cómo, mamá? Cosas que ella me ha ido ir rompiendo con esas naturalidades que a uno le educaron más. Es heavy decir de otra época, porque yo antes era la joven de mi familia que iba a romper esquemas, y ahora ella es la que me lo rompe todo. ¿Qué edad tiene? 13. 13, claro, obvio.
Así son las relaciones entre generaciones, y entre Bueno, generaciones de mujeres, y entre generaciones feministas, y de eso se trata también, de ir reconstruyendo historia. Karina, quiero invitarte a que te quedes en la última parte de nuestro programa, que es un pequeño ratito que nos damos para hacer algunas recomendaciones a las personas que nos escuchan, de libros, de cine, de lo que se te vaya ocurriendo, pon a trabajar ahí la cabeza. TikTok, TikTok. Kiana Lorenzini, que te va a ir revisando unas páginas. ¿Qué nos vas a recomendar para hoy día, para esta semana, para este no, fin de semana, que además es largo, dicen algunos, yo no sé cuál es la diferencia, largo, ¿por qué será largo? porque el martes es feriado, no sé qué diferencia hace eso en estos días. En pandemia, ¿qué diferencia hace el, No lo hace sé, no lo sé. Yo el trabajo como todos los días, el próximo martes, así que, bueno. No, yo quería, había una disputa en estos días en Twitter y en las redes sociales a propósito de Maradona, no sé si lo han visto, que es como Creo que es es un jugador de fútbol, creo. claro, O es ese. alguien, o es un maltratador, no me acuerdo, es que me suena. Bueno, ha habido eso, exactamente. Entonces se ha abierto una tremenda discusión que, bueno, para mí él no es un artista, es un jugador de fútbol maltratador que ha tenido una cercanía con Fidel y con Venezuela, etcétera. O sea, ha tenido demasiado, ha sido una Hola. vida muy, muchas cosas. Bueno, pero se ha trasladado de alguna manera a la obra de arte. Si uno puede diferenciar, puede tener distancia del autor a la obra de arte. Entonces, y dejar de observar y maravillarse ante una obra de arte porque su autor sea un golpeador, un corrupto, un farsante, un fascista como Dalí, por ejemplo. Bueno, esa es mi recomendación, darle una vuelta como una conversa, eso. Nosotros la tuvimos acá en la casa y decíamos, bueno, si no supiéramos, tal vez no pasa nada, pero cuando uno lo sabe, le causa una inquietud, como que no le dan ganas de verlo de nuevo, en realidad. O sea, como seres aborrecibles, como Picasso, como Dalí, que uno mira y hay cosas que ellos han hecho que son excelentes. Entonces, como mi invitación y mi recomendación es como a discutir esas cosas que son como eternas, pero que también uno aprende mucho de una. Eso. Perdón por preguntar, Kiana, pero no entendí la recomendación. O sea, ¿tú piensas que a Dalí, a Picasso... Que lo conversen, que ¿Ah? lo conversen, que lo conversen, que lo conversen con otras personas en su casa, con la familia, una La relación entre recomendación. la obra y el creador o creadora. Claro, exacto. ¿Cuánto, por ejemplo, a mí Neruda, claro, tiene cosas, pero después de que una lee ese poema en que dice que él le hacía todos estos gestos amorosos y ella estaba como muerta en la cama, o sea, como sin moverse y todo, me choca, ya no lo quiero a Neruda cerca, no. O sea, a mí tampoco nunca Neruda me gustó mucho, no soy como fanática de Neruda, pero hay gente que le gusta Neruda y Me bueno, gusta, o me sea, gusta. por ejemplo, Michael Jackson, yo no sé si estoy dispuesta así como a renunciar a su música, por ejemplo. Sabiendo quién fue Michael Jackson, me encanta su música, por ejemplo, no sé. Entonces, como a dialogar sobre esos temas, cuál Como es esas ahora, o si es contradicciones. si a conveniencia de una, ¿me entiendes? Eso. Cómo Javi, lidiar con el problema, digamos, ¿no? Cómo lidiar con esa Con la contradicción. contradicción. De Exacto. una manera que no ponga, cómo no dejar de ponerlas por delante, ¿no? Como me parece que quizás lo más interesante que abre ese debate, porque solo para entrar, porque creo que fue quizá una cosa muy interesante que aparezca además el mismo día, 25 de noviembre, Claro. puesto cómo no abordarlo, y en Argentina fue muy discutido por muchas feministas también, cómo participar o no de esta gran como conmemoración, de este luto colectivo, qué lugar tenía o no esta incomodidad cuando sabíamos que se trataba de una figura que ha sido abiertamente a conocimiento público maltratador, ¿no? ¿Cómo aparecen esas figuras rápidamente, bueno, el lugar gris, o como todas esas maneras de enunciar
y cómo lidiar con el problema, ¿no? Cómo lidiar con el problema de esa relación entre autor y obra. Creo que aquí un poco distinto porque se trata de una figura que él mismo es un culto a una personalidad, ¿no? Entonces tampoco se puede distinguir tanto del todo, pero en cualquier caso yo creo que lo más interesante es como entrarle a la discusión fuera de ese registro como que taxonómico, bueno, la feminista es la que no lo llora, o luego la que sí lo llora, y la que sí se hace parte, y la que, como que creo que también es importantísimo como sortear esta de una discusión que no omita, pero tampoco participe simplemente como de determinar una vez más como esta imagen como, bueno, el verdadero feminismo. Y la legitimidad de la chica futbolista española que se quedó sentada cuando le hicieron el homenaje. O sea, esa legitimidad merece el máximo respeto, no amenazas de muerte. O sea, la legitimidad también a decir yo a un maltratador no lo voy a homenajear, punto. Por supuesto. Aunque por mucho que yo ame el fútbol, al disenso, la legitimidad del disenso. Exacto. Sí, ahora yo creo suscribir, aunque no me toca todavía lo que dice la Javi, o sea, yo igual distinguiría el culto a la personalidad de la relación entre un creadora y su obra, que pueden estar siempre en tensión, digamos. Yo creo que, disculpen que me meta en esa discusión, porque yo creo que es súper interesante dentro del feminismo, porque yo creo que hay dos fenómenos que se cruzan, que no son los mismos, pero que cruzan a propósito de este hecho. Uno es cómo enfrentar la imagen de una persona, un personaje, como Maradona, como actor, como alguien que supuestamente es tan grande. Y que es una figura además que está muy marcada por los triunfos en Argentina. Yo creo que eso es una cosa. Lo que creo que es otra cosa es cómo enfrentamos el asumir que hay sectores, sobre todo los más populares, se sienten apego y tienen apegos emocionales con eso. Son dos momentos súper distintos, mismos que surgen desde un hecho muy particular. Que yo creo que el cuestionamiento que a mí me pasa desde el feminismo, o sea, como a un argentino, un villero que siente que el apego a sus felicidades está ligada a los triunfos de esa persona, ¿cómo los disociamos? Todavía no tengo una respuesta, es una pregunta más bien, que no es lo mismo a tener la imagen de el adorar una imagen o la figura de Maradona como el éxito que fue su gol, como dijo, la mano de Dios y todas esas cosas. Entonces ahí creo que a mí me pone una cosa que me generó aquí en la cabeza una cosa rara, que todavía no tengo respuesta. Pero es que todo es pueblo, o sea, también es pueblo el reclamo de las mujeres como por la violencia. Yo creo que lo que pasa ahí es como que el pueblo es una cosa y es como como experiencia de esta experiencia del duelo popular, queda como ajena a la cuestión que también es pueblo, que es de la mayoría de las mujeres que han experimentado violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo no quedar fuera de ese lugar? Creo que es una gran conversación sin duda, pero creo que el debate que la haya tirado al final, pero era mi recomendación que lo conversaran. Sí, pero yo creo que es importante que estén los disensos, porque el que no existan es como si el tema estuviera cerrado, y el problema es que el tema, o sea, lo bueno es que el tema no está cerrado. No. Yo creo que es importante lo que dice la Javi, y es importante como que se generan esas contradicciones, no están resueltas, no hay un fin de la historia, a eso me refiero. No hay fin de la historia. Javi, ¿qué quieres recomendarnos para esta semana? Quiero recomendar 2 libros. Uno, porque me acordé a propósito de la alusión a Mala Junta, bueno, ¿cierto? Esta organización en Argentina tienen también una línea de libros, quiero recomendar de Alexandra Kollontai. Un clásico. De la Biblioteca 8 de Marzo, un clásico, una compilación maravillosa, bueno, del feminismo socialista, así que yo creo que es para quienes nos reconocemos también desde esa tradición, creo que es muy importante volver sobre ella y un recorrido, bueno, también preguntándose el lugar del feminismo y los procesos revolucionarios, así que es muy recomendado, muy lamentablemente es difícil de encontrar, si alguien lo quiere lo puedo prestar o vemos qué hacer. Y la segunda quisiera recomendar es tiene una folia, difícil de proyectar en imagen, que es Y tú tan feliz, de Bárbara Carbacho, editado por La Secta, una editorial como de una colectiva que conozco muy de cerca. Esta es una historia sobre una experiencia de aborto, a propósito del debate que está también aconteciendo en Argentina y que nos acontece permanentemente también, por supuesto, en todos estos
en todos los territorios y en nuestros cuerpos. Es una historia de un aborto en Chile, un testimonio muy que va pensando permanente, desde el feminismo también, esa posibilidad, ¿no? Como de cómo se colectiviza, cómo se experimenta también en el dolor, en las contradicciones, a veces en el miedo, pero también me parece muy interesante como no solo desde el dolor y el miedo, sino también a veces como en esa experiencia que puede ser liberadora y emancipadora y de decidir y tomar como decisiones sobre nuestros propios cuerpos. Es un libro que ya está llevándose a otros países, que tiene hermosos detalles como los controles en los interiores, y todo un ejercicio de edición muy cuidadoso del equipo de la secta, así que eso, muy recomendado. ¿Cómo se llamaba el libro y la autora, Javi? Y tú tan feliz, de Bárbara Carbacho. Así que un libro que recomiendo para que sea ley, ¿no? Para que sea ley acá en Argentina y en todas partes. Y que es como testimonial, eso, ¿no? Sí, es una crónica testimonial, muy bien escrita por Bárbara. Karina, ¿se te ocurre algo para recomendarnos? Sí. Mira, estos son libros que yo ya leí hace un tiempo atrás, pero que me parecen importantes compartirlos. Este se llama Territorio Feminista, que es de la colectiva Mala Junta y de Batalla de Ideas, es muy bueno. Es un compilado de textos sobre experiencia de feminismo popular, territorial, en las villas, en Argentina, que tiene que ver desde lo que pasó, incluso la experiencia, está un poco en la experiencia de la construcción de lo que ocurrió con Milagros Salas, que es una presa política argentina, que se conoce muy poco acá en Chile, la historia de Milagros, una mujer que tengo el honor de conocer, y que además tiene una energía muy fuerte. Y el otro se llama La Revolución será feminista o no será, de Karina Vidaseca. Este es un texto que tiene que ver con la idea del feminismo a través del arte, la piel y lo decolonial, como también abordamos desde lo decolonial, incluso las lenguas subalternas, y va reconstruyendo de cómo se da también esa disputa política, en el que nosotras no podemos estar ajenas, sino que siempre estarlas disputando también. O sea, el poder o los espacios de toma de decisiones no son espacios que quedan en el vacío, en el aire, sino que alguien lo toma, y si alguien lo toma vamos a tener que ir a disputarlo, y si lo tomamos nosotras es muy probable que van a venir otros a disputarlo. Y es parte, yo creo, que el contexto que tenemos que ir enfrentando durante este ciclo de cambio en Chile. Bueno, yo quiero recomendar un libro de Anita Peña. Ella es una feminista, trabaja en Miles y acaba de lanzar un libro muy bonito basado en una investigación sobre la historia de la Casa de la Mujer de Valparaíso, que yo diría junto con La Morada, bueno, la Casa de la Mujer de Valparaíso un poco posterior, pero durante décadas fue un espacio feminista muy importante durante la dictadura, uno de los pocos espacios feministas junto con La Morada en esa época. El libro se llama Memoria y Visibilidad, la Casa de la Mujer de Valparaíso y el devenir de un nosotras. No lo muestro porque no lo tengo, se acaba de lanzar hace un par de días, pero realmente una bella, bella investigación y un gesto de memoria también muy importante. Y quiero contarles, antes de ir terminando, que tenemos un par de comentarios más. El comentario de nuestra auditora número 1, Jimena Súa, que está programa a programa acompañándonos. ¿Sí? Cariño de Jimena Súa. Y que dice, es refrescante escuchar a Karina, muchas felicitaciones. Y también un comentario que no puedo dejar pasar de los muchísimos comentarios que tenemos pendientes todavía, pero este es imperdible, de Carmen Berenguer, nuestra gran poeta, feminista y política, que dice hermoso diálogo feminista. Así que muchas gracias por el corazón, Carmen. Sí, Carmen. muchas gracias. Le voy a sacar pantallas. Muchas gracias a ti por estar acá. Espero que sea la primera de muchas otras veces que sigamos dialogando, como dice Carmen, debatiendo desde todos los lugares que vayamos ocupando cada una. La Kena mañana como concejala, tú mañana como gobernadora, la Javi, ¿qué te gustaría hacer en alguna de las Bataclana, esta cabra va para Bataclana. Bataclana, la Javi como Bataclana. Como Bataclana, ¿no? Bataclana lectora de poemas. Eso. Igual entretenido ese rol. Es muy entretenido. Por supuesto. ¿Qué dice la Nancy?
Que lo diga, Mansi. Yo le digo a la Mansi que lo cambio, se lo cambio. Mansi, ¿qué te gustaría Eso. hacer? Mansi, ¿Qué te gustaría gobernadora, hacer? Karina Bataclana. Cuando Pero creo grande. que no mis talentos, lo tengo que reconocer, pero me encantó igual. ¿Te gustó? Bueno, le encantó. Nos vemos Yo el tengo próximo... ¿Ah? Tiene ojo, Tengo tiene ojos, sí. ojo de fotógrafa. Ya te Ojo de sacó la... fotógrafa. Bueno, nos encontramos el próximo jueves a las 7 de la tarde en otro Debata, este espacio de debate y como hoy día lo apuntó Carmen, de diálogo feminista. Hasta el jueves. Nos vemos. Chao, Karina. Chao, Chao, chao. Mansi, Gracias, chao, gracias. Juana.